tres versículos, y es del 3 al 6 del capítulo 20. Y dice así: no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La semana pasada vimos el primer mandamiento. ¿Lo recuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy vamos a aprender el segundo mandamiento, que no es una ampliación, si usted lo ve ahí en el versículo 3. Pero sí va relacionado con la idolatría. Ya no con otros dioses, como lo dice, no tendrás otros dioses, sino no tendrá imágenes delante que fueran iguales o que representan a nuestro Dios. De una manera nos equivocamos cuando tratamos de adorar a Dios o tratamos de hacer las cosas como creemos y no damos la oración que Él ha establecido y que es apropiada para Él. El mandamiento no prohíbe las obras artísticas o cuadros o monumentos, siempre y cuando nos sirvan para contribuir la oración y la alabanza de Dios. Las personas de afuera de la congregación o no creyentes adoran a sus dioses con imágenes o con representaciones físicas, con el fin de ponerse en contacto con ellos y controlarlas con poderes de estas deidades, representando imágenes o símbolos, pero esto lo prohíbe el Dios mismo. Para Dios la forma en que lo adoramos tiene mucha importancia. Fíjese en este texto, porque el concepto que tengamos de Dios determina nuestra oración y nuestra conducta. Voy a ilustrar esta idolatría que tiene el hombre con el evento que sucedió con Moisés y el becerro de oro. Así que por favor, unas páginas más adelante, en Éxodo capítulo 32, lo vamos a leer. Solo voy a tomar algunos versículos. El contexto es que Moisés les comunica los mandamientos a todo el pueblo y de acuerdo a ellos, y ellos acuerdan en cumplirlo. Esto dice en Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Más adelante, en Éxodo 24:18, encontramos una situación en particular. Moisés estaba ante la presencia de Dios y miramos que fue algo sobrenatural, pues estuvo 40 días y 40 noches en la presencia. Entendiendo esto, miremos este capítulo 32. Usted ya lo tiene, me va a seguir la lectura. El libro de Éxodo nos corrobora cuán fácil es que el pueblo se desvíe tras imágenes, tras un ídolo. En Éxodo 32:1 entendemos que un grupo de personas le pide a un ser humano que fabrique un dios y así muestra su mente caída. Dice el versículo 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántale, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Sigue diciendo el versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vinieron, y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. ¿Siguieron la lectura? Lo peor de esto es que Aarón expresó que la celebración sería para nuestro Dios, para nuestro Señor. Así lo vemos en el versículo 5. Esto produjo que el pueblo tuviera una confusión de cómo adorarlo. Los indujo a creer que un becerro de metal podría igualarse a Dios. Luego Aarón hace una declaración tratando de justificarse al ser cuestionado por Moisés sobre lo que había hecho, y esta fue su respuesta. Miremos más adelante en el versículo 24. Y yo le respondí, o sea, Aarón, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y los eché en el fuego y salió este becerro. Yo creo que Moisés lo miró y dijo: o sea, ¿en serio? O sea, así de la nada salió el becerro. Totalmente mentira, ¿no? Ahí dice que lo fundieron y que ahí sí salió este becerro. O sea, se hizo con manos de un hombre, de Aarón. Este evento nos refuerza la idea de que la naturaleza del ser humano es ser idólatra. Cuando se siente desamparado, cuando busca algunas respuestas o cuando se siente inseguro, busca a alguien o algo con más conocimiento, autoridad y control de todo, y lamentablemente no es de Dios, sino que cree ídolos que ocupan el lugar de nuestro Creador. Juan Calvino, el conocido teólogo francés y quien fue uno de los padres de la Reforma Protestante, que de hecho es en este mes que se celebra, el mes de octubre, en 1500, que fue la Reforma, dice así: la mente humana es, por así decirlo, una fábrica perpetua de ídolos, y la historia humana se ha encargado de confirmar esta gran verdad. Lamentablemente, la idolatría está muy arraigada al corazón del ser humano. Bueno, hoy vamos a aprender en estos 3 versículos de Éxodo 20, los que acabamos de leer al inicio, y lo he dividido en 2 secciones. La primera sección es la importancia de este mandamiento. Este primer punto lo llamé así, que va del versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Y el segundo punto es el motivo por el cual Dios nos proporcionó este mandamiento. Y es la última parte del versículo 5 y la parte y el versículo del capítulo, el versículo 6 del capítulo 20. Entonces iniciemos. Y en primer lugar vamos a ver la importancia de este mandamiento. Y vuelvo a leer. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Iniciamos con esta primera frase: no te harás ninguna imagen. Para esto, por favor, diríjase a Deuteronomio 14:15, Deuteronomio 4, del 15 al 18. ¿Me confirman cuando ya lo tengamos? Deuteronomio 4, 5 al 18. Amén. Amén. Entonces dice guardá. Y esta palabra guardá es un verbo imperativo. Es una alusión a cuidarse, a no hacer ninguna figura de mí, porque el ser humano tiene esa tendencia a desviarse, a tener una adoración por otras cosas y no de Dios. Dice: guardá pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os comprobéis y hagáis para vuestras esculturas imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra.
Ahora volvamos al evento de la introducción. Notemos, hermanos, que en la mente de Aarón, él no estaba orando a otros dioses, sino estaba orando a Dios, pero de una forma equivocada. Dice Éxodo 32:5, y los israelitas querían adorar a Dios, pero lo estaban haciendo de forma que Dios lo prohíbe. 32:5 dice, viendo esto Aarón edificó, o sea, hizo un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué tan equivocado estaba Aarón? ¿Cierto? Continuamos con el versículo y en la siguiente parte dice, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. En otras semejanzas, no te harás doctrinas, ni retratos, ni representaciones, ni estatuas de Dios, ya sea por figuras o cuadros, están prohibidas. Estos son ejemplos de ídolos que en general a todos, en cierta forma, nos hace pensar, y son ejemplos. Dios debe ser adorado de corazón y no pintado. Sigue el versículo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mira lo que encontré esa frase. Toda intención de crear imágenes y diseños es con el fin de adorarlos. Dios prohíbe rotundamente que nos postremos y los adoremos. Todas las maneras de representar a Dios con una imagen es degradarlo y menospreciarlo. Un Dios vivo y grande, una cosa con una pintura muerta y muy diferente a Él. Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo concebiremos correctamente al Creador si no podemos hacer ninguna imagen y semejanza de Él? La respuesta es que debemos concebirlo a Dios espiritualmente. ¿Y cómo lo concebimos espiritualmente? Con 2 puntos. El primero, con sus atributos, en su santidad, en su justicia, en su bondad, que son las formas que Él se revela a nuestras vidas. Y el segundo es, debemos concebirlo como es en Cristo. Por favor, abra su Biblia en Colosenses 1:15. Y vamos a leer este versículo, que de hecho lo habíamos leído en nuestra anterior serie. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Bueno, hay un espacio más para que lo encontremos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cada uno de nosotros debe poner nuestros ojos en las imágenes? No, en Cristo. Amén. Debemos poner nuestros ojos en la fe en Cristo, el Dios hombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Perfecto. Vamos a ver la segunda parte. Y la segunda parte lo titulé El motivo por el cual Dios nos proporcionó este evangelio, este mandamiento. Y es la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6 de Éxodo 20. Y mire que acá tenemos varias razones del por qué. Dice Éxodo 20:5, la segunda parte. Y tenemos la primera razón. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y va la última razón. Y hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La primera razón es que Dios es un Dios soberano, fuerte. Así termina este versículo. Él es eterno e inmutable y gracias a Él somos lo que hoy somos y por Él existimos. Podríamos pensar, ¿por qué es tan importante para Dios si a la larga estamos adorando al Dios verdadero? ¿Qué importancia tiene la forma en que lo adoramos? La función de las imágenes de santos en las personas no cristianas no es que Dios está allí como tal,
sino que son una representación de esa deidad y que pueden controlarlo y así recibir beneficios de este. Pastor Michel Subelen dice, hay una perspectiva inadecuada de Dios y esta nos lleva a una adoración inadecuada. Y esto alimenta esta perspectiva inadecuada de Dios. Es un círculo vicioso, es por eso que debemos adorarlo correctamente. La segunda razón dice que Él es celoso. Esta segunda razón por la que este pueblo y nosotros no debemos adorar imágenes esculpidas es porque Él es celoso. Nuestro Dios es celoso. De acuerdo al bosquejo que realicé y al estudio, se toman dos sentidos de que Dios tiene celo por nosotros. El primer sentido es que Dios es celoso de su pueblo y el segundo, Él tiene celo por el pueblo. Para hacerme entender, en el buen sentido, Dios es celoso a su pueblo. Miremos Isaías 42:13, que dice así. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despierta celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y Segunda de Reyes 19:2 nos dice así. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en altos tus ojos? Contra el Santo de Israel. Los solos se toman en un mal sentido en el que Dios está celoso de su pueblo. Y es así como interpretamos este mandamiento. Yo, el Señor Dios, soy un Dios celoso. Tengo celos que adores a dioses falsos o me adores de manera falsa. Por lo tanto, siguiendo el versículo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta parte o esta oración, pues al inicio que estaba estudiando, yo decía, o sea que el pecado o todo lo que ha hecho los padres repercuten en los hijos. Y no, efectivamente no. En esta tercera razón, en contra de la adoración de imágenes, hay una doble visita. Lo que quiere decir esta frase no es que los hijos, los nietos y los bisnietos, Dios los castigará por los pecados y maldades de los padres. Lo sabemos, cada uno de nosotros y cada uno del pueblo de Israel somos responsables de nuestros pecados. Y se lo dejo como tarea, Ezequiel 18, del 14 al 20, donde nos extiende lo que acabo de decirlo. Sigo. Sino que el pecado de los padres va a repercutir de muchas y diversas maneras en las vidas de sus descendientes. Este hombre o dama verá las consecuencias de haberse apartado de Dios y es una clara advertencia de que Él es celoso con su adoración. Ahora, ¿qué significa estas visitas? Que ahí vemos como que Dios viene y se va, como cuando uno tiene una visita. Estas visitas tienen también dos sentidos, dos significados. Y una es que Dios visita con misericordia. Nos ha hecho nadar en un mar de misericordias. Lo entendemos, ¿cierto? Esta es una feliz visita de cada día. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero este significado lo miramos pues más adelante, que lo vamos a leer. Y está la visita de Dios con ira. Dios visita a los que la aborrecen con sus juicios. Dice Isaías 10:3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Esta visita de Dios, de este mandamiento, visita la iniquidad. Es decir, castiga la iniquidad. ¿Y qué deriva esta visita? Ahí nada, el pecado. El pecado hace que Dios visite con ira, visitando con iniquidad.
El pecado es la causa por la cual Dios visita con enfermedades, con pobrezas, etc. Ampliemos un poco esta explicación. Y va ahora su Biblia en Salmos 89, 32 y 33. Salmo 89, versículo 31 y 32, perdón. Dice así: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Estas razones quieren decir que Dios es un Dios fuerte y celoso, que no aceptará competidores. Él mismo visitará las iniquidades de los padres sobre los hijos, sobre sus hijos, y traerá desastres sobre la descendencia de los idólatras. Él interpreta a los idólatras como aquellos que lo odian, aquel que ama la imagen odia a Dios. Por tanto, mantengámonos limpios de la idolatría, así que mantengámonos alejados de los ídolos. Asimismo, y como lo explicaba antes, también tenemos otra visita, que es que hago misericordia a millares, sigue el versículo diciendo. La cuarta razón de este argumento contra la devoción de imágenes es que Dios es misericordioso con aquellos que no lo idolatran, con las imágenes que hacen con sus manos. La misericordia de Dios es una inclinación innata de Él para hacer el bien a los pecadores afligidos. Pero, ¿cuáles son las características de la misericordia de Dios? Yo encontré 3, pueden haber muchas más. La primera es que es gratis y sincera. No podemos conseguirla por nosotros mismos debido a nuestra enemistad con Dios. La segunda es que la misericordia de Dios es una muestra sobrenatural y supernatural y superabundante. Él es abundante en bondad y verdad y guarda su misericordia para miles. Dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y rico en misericordia, y miramos Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es permanente y permanece. La misericordia siempre permanecerá. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Su misericordia perdurará para siempre. Y les dejo la segunda tarea, que es que por favor lean Salmo 136. Ahí también nos habla todo sobre la misericordia. Ahora, sigue el texto diciendo, el texto inicial. ¿A quiénes hace estas misericordias? A los que le aman. Y muy posiblemente ustedes sepan este versículo, Mateo 22, del 37 al 38. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La misericordia de Dios es para quienes lo aman. Miguel Núñez, en su libro La Ley de la Libertad, dice: el amor suaviza y endulza todos los deberes del evangelio, los convierte en alimento sabroso. En cuanto a la excelencia de esta gracia, el amor es primero y más grande mandamiento. Ahora, ¿qué características debe tener nuestro amor por Dios? Y pueden haber muchas, así como lo explicaba con la misericordia, pero solo escogí uno. Y es que el amor de Dios debe ser puro y genuino. Debemos amar a Dios no solo por sus beneficios, sino también por esas excelencias exclusivas que solamente son de Él, con la que Él es coronado, no solo por el bien que nos hace, sino por el bien que hay en Él. El verdadero amor no es materialista. Quien está profundamente enamorado de Dios no necesita ser contratado con recompensas. No puede sino amar a Dios por la belleza de su santidad.
Y mire cómo termina el versículo. ¿Y qué hacen los que aman a Dios? Le guardan sus mandamientos. Dice, y guardan mis mandamientos. Dios termina este mandamiento indicándonos que los que obedecen sus mandamientos le llenará de misericordia. Y así también esta misericordia ejerce la influencia determinante, santificante y eficaz en las generaciones venideras con los padres responsables, que no se apartan del camino de Dios. No nos dice el texto, Dios muestra misericordia a miles que conocen sus mandamientos. Conocer sus mandamientos sin guardarlos no da derecho a la misericordia. El amor y la obediencia a los mandamientos son como dos hermanas que deben ir de la mano. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El hijo que ama a su padre le obedecerá, dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas y como en que se obedezcan a la palabra de Jehová. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, para resumirles este mandamiento de Éxodo 20, del 4 al 6, dice que la esencia del mandamiento es que Dios rechaza una adoración equivocada. Debemos adorarles en espíritu, no por medio de imágenes y representaciones físicas. Y esto es porque Dios es grandioso, es celoso, que castiga la maldad de los que la aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero también que llena de misericordia a los que aman y obedecen sus mandamientos. ¿Hemos entendido el mandamiento? Esta exégesis que les, o mejor, esta exposición que les acabo de mencionar, la estudié varias veces. Le comentaba al pastor que creo que llené como 30 hojas de esto para acá traerles y tenerles ya más sintético lo que les acabo de hablar. Pero ahora usted podrá preguntarse, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Está bien, no tengo ninguna imagen en mi casa, no tengo ningún santo, pues entonces este mandamiento lo cumplo. ¿Será que sí? ¿No? Después de la predicación de hoy, pensemos y reconozcamos cuáles son nuestros ídolos. Yo les traje acá unos. Yo creo que son los más sobresalientes. Los seres humanos de hoy, y aún los cristianos como nosotros, tenemos bastantes ídolos que ejercen un gran poder y ocupan el lugar de Dios. De hecho, algunos ídolos nunca parecen que van a desaparecer. Entonces miremos el primer ídolo que nos fabricamos aún siendo cristianos. Y el primero es el dinero. El ser humano presume tener más de lo que realmente tiene o posee por su orgullo. Y hasta en los púlpitos esto se predica con el evangelio de la prosperidad, en donde se enseña que Dios es rico y que sus hijos también deben serlo. Y también deben serlo. Y no tener ninguna dificultad. Esto es una práctica ajena al evangelio de Dios. Pero podemos entender que la raíz no es el dinero en sí, sino el amor a este. Cuando el hombre es rico y usa estos recursos de forma equilibrada y atendiendo la palabra, esta riqueza la prueba a Dios multiplicándola, como le sucedió a Abraham, a Job, a Salomón, entre otros. Pero si es lo contrario, o sea que su Dios es el dinero y pone su confianza en él y no en Dios, Dios lo ve de lejos y no lo bendice con misericordias, como lo leíamos. Hoy muchos cristianos han caído en este ídolo sin darse cuenta, reemplazando a Dios. Podemos hablar mucho más del dinero, pero quiero hablar de los otros ídolos, porque cuando hablamos del dinero podemos hablar de que hay un solo trabajo, de que puedo tomar decisiones hasta de pronto quitarle la vida a otra persona por dinero. Entonces quise no ampliarme, sino solamente dejar este ídolo hasta acá. El segundo, pero no menos significativo, es el poder. El poder a través de la historia ha seducido al ser humano y ha generado grandes males. Así como los hemos visto con el rey Salomón, que terminó corrompido en todos sus sentidos y terminó con su reino dividido. Miguel Núñez en su libro La Ley de la Libertad dice, alguien dijo en una ocasión que el poder no corrompe, sino que desenmascara.
Y creemos, por cierto, que una posición de autoridad solo manifiesta lo que hay en el corazón del ser humano. En Proverbios 23:7 dice, encontramos, o mejor, encontramos una sentencia realmente acertada, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe, te irá, mas en su corazón no está contigo. Pero también tenemos otros ídolos, que de pronto podemos pensar que por ser un poco menores no son ídolos en nuestra vida, pero pues resulta todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos la tecnología. Cuando dependemos o tendemos a usar más de lo necesario la tecnología, como un celular, como la tablet, como un computador, como la televisión o cualquier otro dispositivo, y estos desplazan el tiempo de Dios, de oración, de meditación de la palabra, entonces lo hemos convertido en un ídolo. Sabemos que el buen uso de la tecnología trae beneficios al ser humano, pero el mal uso lo destruye. Siguen 3 puntos que lo estamos viendo de pronto un poco más visibles que los que anterior he hablado, porque de pronto dirá usted, pues yo no tengo mucho dinero o yo no tengo mucho poder. Entonces, pues en ese, listo, ya está la X de que eso no aplica. Dice el siguiente hilo, el culto al yo. O sea, cuando el ser humano es egocéntrico, ya que el ídolo es el mismo, piensa que no necesita de nadie y tampoco se sacrifica por nadie, ni por su familia. Y mucho menos piensa que necesita de Dios, y esto lo convierte en un narcisista. El culto a la mente. Para la generación actual, este punto se ha visto altamente comprometido. Todo profesional aspira a algo más como una especialización, maestría, doctorado o algún estudio que pueda poner en su currículo. Nuevamente, nada de esto está mal. El problema está en que no siempre se busca para estar bien capacitado, para ser útil a la sociedad, sino para contender y colocarse por encima de los demás, humillando a los que no tienen estos estudios. Lo hacen más para tener algún poder o dominio en el mercado laboral. Claramente a Dios no le complace esta actitud. El amor y el cuidado excesivo del cuerpo. Para nadie es un secreto que los templos que tienen más visitas no son los de las iglesias, sino son los gimnasios. Claramente asistir a uno no es pecado. El pecado es cuando es excesivamente, durante muchas horas y durante muchos días, y solo con el fin de lucir un cuerpo hermoso y llamativo, a lo cual a estos espacios aparta a Dios. Y eso sin dejar a un lado el tema de las cirugías estéticas, solamente para que se vean esbeltas y apuestos, ¿no? Y en su entorno social, o para su entorno social. Pero la realidad es que están tan lejos de Dios. ¿Y de qué vale todo esto que se ha trabajado? Dice 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Leemos que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña terrenal en la que vive nuestro espíritu. Por lo tanto, debemos tener respeto de él. Ya para concluir lo que hemos aprendido y la reflexión final, quiero leerles un fragmento de lo que dice el pastor Zubel en su predicación sobre este mandamiento. Dice así: esta enseñanza nos indica que debemos cuidarnos en tener una perspectiva inadecuada de Dios. No solo se viola el segundo mandamiento con imágenes de yeso o de madera o cuadros. Esas imágenes hechas por los hombres son un reflejo de la imagen mental que ellos tienen de Dios. Por tanto, en donde comienza la idolatría es en la mente. María lo hablaba ahorita en los cánticos de adoración y alabanza, donde empieza nuestra imagen desviada de Dios, es acá en nuestra mente. De ahí es donde procedemos a hacer las cosas. Primero está en nuestra mente y ahí sí procedemos a hacer alguna imagen o a hacer alguna representación. Así como vimos en la introducción a un pueblo que se dobló ante un becerro, así actuamos hoy en día.
Nos postramos ante algunos ídolos que fabricamos y que muchas veces suplantan la oración a Dios, y de forma violamos el segundo mandamiento. Cuando uno de nosotros no cada uno de nosotros no debe olvidar que el Señor es el creador de todo lo que vemos y hasta lo que no vemos, y que no podemos fabricar imágenes o representaciones, pues no iguala al poder de su señorío, y lo reducimos a eso, a una sola imagen. También debemos comprender que para Dios la forma en que le adoramos es muy importante. Debemos hacerlo de una forma adecuada y como Él ordena en su palabra. En este texto, si usted lo vuelve a leer, nos repite una y otra vez que hay una estrecha relación entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos, y que Él visitará la maldad de los que la aborrecen y serán castigados estas personas. No podemos dejar atrás las misericordias de Dios, que son nuevas cada día, como lo leíamos, junto con la gracia que nos regala. Finalmente, debemos amar y guardar todos sus mandamientos para vivir en santidad, y como un resultado de la salvación en creer en Jesucristo y la obra en la cruz. Y mira estos dos puntos de conclusión, ya para terminar. Para un cristiano, un nacido de nuevo, su adoración solo debe ser a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, como lo leíamos en Colosenses 1:15, quien murió por nuestros pecados y transgresiones y resucitó para justificarnos y salvarnos de la ira de Dios. Para las personas que hoy no han aceptado a Jesús como su Salvador, o que no han nacido de nuevo, no persistan en el camino de la desobediencia y de la incredulidad. Te estás haciendo daño a ti mismo. Y no intentes cumplir los mandamientos con tus propias fuerzas. No lo vas a lograr. Ven y acepta a Cristo. Entonces serás perdonado y capacitado para obedecer sus mandamientos. Con esto termino. Espero que hayamos entendido un poco más de lo que es el segundo mandamiento. No tener imágenes ni representaciones. Y como lo decía antes, ya no tenemos de pronto una estatua, de pronto una imagen. Hemos salido, y por nuestra cultura de esa iglesia católica, que sí las tiene sus santos alrededor de sus paredes, pero no podríamos decir que no tenemos ningún ídolo en nuestra vida. Anoche, hablando con el pastor, le decía realmente, y yo siento en mi corazón que sí he caído en muchas de esta idolatría, de pronto a la mente, de pronto al físico, tal vez a mí mismo. No sé ustedes, mientras que leía lo que encontré, si se identificaron alguna de estos. De pronto han tenido o han querido trabajar más para tener más dinero. Tal vez han hecho cosas que pensaríamos que a la luz de otros no valen nada, pero a nosotros sí. Tal vez hemos caído en negocios, tal vez hemos entrado que tenemos el poder absoluto y no pensamos que eso es un ídolo para nosotros. Acá no lo noté, pero también hablaba una parte sobre la familia. A veces hacemos a nuestra esposa, a nuestro esposo ese ídolo. Aún más a nuestros hijos, que le permitimos que hagan pues muchas cosas y lo formamos como él si fuera un ídolo. Espero que con esta reflexión de hoy, con este sermón, usted haya entendido de que no debemos tener hijos, que Dios lo prohíbe rotundamente, que no hay otra cosa ni imagen que lo compare a Él. No hay nada, ni cosa que nos imaginemos, ni que se represente. O sea, si usted lo piensa, y en el estudio que hacía decía el escritor, póngase usted a pensar de que usted tiene a un rey, a un príncipe, y usted dice, no, yo no voy a mirar a ese príncipe, yo lo voy a hacer es, no sé, un bicho, una araña, y ese va a ser ese príncipe. Si el príncipe se da cuenta que usted está orando o dándole toda la pleitesía a esa araña, imagínese cómo se va a poner ese príncipe. Va a decir, por mínimo lo va a matar. Va a decir, ¿cómo me va a comparar con un bicho, con una araña? Y Dios piensa exactamente. ¿Cómo vamos a compararlo nosotros con eso? Con una imagen que es tan insignificante, que está muerta, que no tiene vida.
Y Dios tan grande, Mari lo exponía, Dios tan grande, tan omnipotente, tan omnipresente. Ahí en el salmo que leíamos esta mañana al iniciar. No hay comparación, no hay algo que podamos compararlo. Pero como nuevamente lo digo, no es con imágenes que ahora lo estamos haciendo en la actualidad, sino es muchas veces con el diario vivir, con nuestra carrera, con nuestro oficio, con nuestro trabajo, que le quitamos todo a Dios y se lo estamos poniendo a Él, lo estamos reemplazando. Por favor, incline su cabeza y vamos a orar y vamos a pedirle que Él sea rearguyendo primero nuestro corazón y que nos haga entender cuáles son esos ídolos que tenemos en nuestra vida. Lo más posible es que no tengamos uno o dos, sino que tengamos ídolos. Tal vez cada día fabriquemos uno nuevo, que es peor aún, o sea, mantenemos uno y fabricamos otro nuevo. Entonces pidámosle a nuestro Señor que Él sea revelándonos y que nosotros seamos pidiéndole perdón y que nos volvamos al camino de Él, que Él solo sea el ídolo en nuestra vida por medio de su Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Gracias, Padre Santo. Gracias porque hemos aprendido de tu palabra, porque he expuesto de tu palabra. Gracias, Dios, que pienso que tú haces mella en cada uno de nuestros corazones. Reargulle los corazones de nuestros hermanos, aún el mío, Dios. Por favor, apártanos, ayúdanos a apartarnos de todos esos ídolos que hemos fabricado con nuestras propias manos, con nuestra propia mente. Ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar más contigo, Dios, a serte fiel, Dios, a no desviarnos por ninguna otra cosa que este mundo nos venda o que nos quiera o que quiera apartar toda la oración y toda la alabanza que es solamente a ti. Mira a cada uno de mis hermanos, Dios, bendícelos, fortalécelos, que tu misericordia los alcance cada día, que sea nueva cada día para sus vidas, Dios. Ayúdanos, Dios, a apartarnos a idolatrar tu nombre, Dios, de una forma equivocada, Dios. Que te adoremos de una forma equivocada. Apártanos y ayúdanos a entender que es solamente como tu palabra lo indica, como tú lo quieres, no como nosotros pensamos o creemos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a entender que sin ti no podríamos hacer nada ni seríamos nadie. Ayúdanos, Dios, y perdónanos por todos esos momentos que te hemos dejado atrás, que te hemos dejado al lado. Tal vez asistiendo a un gimnasio, tal vez estudiando de más, tal vez bien siendo nosotros egocentristas, narcisistas. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir tu camino, a dejar este mundo atrás, a seguir tu camino cada día, Dios, a tomar tu cruz. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos. Con nosotros el hermano César.